Tenemos contacto en este momento con el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Javier, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Estimado Pepe, me da mucho gusto saludarte y por supuesto a todo el público Radio Escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, finalmente tú fuiste quien de los que promovieron mover la fecha de la elección judicial, de la parte que falta de la elección judicial del año pasado, para otra fecha distinta y no concurrente con la elección federal del 6 de junio del año entrante. ¿Cuáles son las bases fundamentales para mover esa fecha? Bueno, efectivamente, junto con otros compañeros legisladores adscritos al grupo parlamentario de Morena, impulsamos una iniciativa en el Senado de la República para buscar que se pospusiera la fecha de esta elección. Por ello, para nosotros es de celebración y el anuncio de una alta relevancia lo que el día de hoy la presidenta de la República ha expresado de posponer a partir de la primera experiencia que tuvimos la elección judicial del 27 al 28, pero también para abrir una oportuna etapa de revisión para fortalecer el modelo popular de elección. Ese es el punto, Javier, ese es el punto exactamente. En la elección, el punto es muy importante, el de posponer la elección, porque concurrente había muchos escenarios de riesgo operativo para la elección judicial como para la elección de partidos políticos que en el 27 renovarán pues no solamente la totalidad de la Cámara de los Diputados, sino también habrá 17 elecciones para gobernador o gobernadora de las entidades, pero habrá también en 31 estados elecciones municipales, en 32 estados habrá elecciones de congresos locales, luego cerca de 17 entidades federativas también habrían de renovar el Poder Judicial local. Entonces se antojaba pues una jornada electoral muy compleja en su operatividad, Pepe. Pero no me refiero exclusivamente a la logística, lo cual suena muy lógico y seguramente cuando se dé el periodo extraordinario este próximo jueves ahí en el Congreso, pues se va a optar por llamar justamente a que haya una asamblea en donde llegue la iniciativa de la presidenta de la República, se debata, se discuta y seguramente se apruebe. Pero el punto clave en donde quiero poner énfasis es en el asunto de los acordeones. ¿Te acuerdas que en la elección pasada, si hubo alguna crítica, fue esa, que Morena se movilizó de tal manera que les daba a los electores ya una especie de acordeón para que simplemente votaran como quería Morena que votaran? Y así es como llegaron los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia y otros magistrados y algunos jueces pues al Poder Judicial. ¿Van ustedes a ponerle candados a ese tipo de trampas? Bueno, esta mañana se ha anunciado que no solamente hay la posposición de la elección del 27 al 28, sino que también habrá una serie de cambios a la reforma judicial desde la Constitución, particularmente en lo que se refiere a la homologación de criterios de evaluación, a la capacitación judicial, a la simplificación de boletas. Y ahí es donde yo te tomo la palabra, porque una boleta electoral tan amplia, en donde en alguna de ellas podía haber hasta 30 candidatos, hombres y mujeres, pues lógicamente los acordeones aparecieron de todos lados, no solamente de Morena, porque en las distintas entidades federativas la experiencia aportó que efectivamente actores políticos de distinto signo se movilizaron para sacar adelante a sus preferidos o a sus candidatos. Y esto deviene de una boleta electoral en donde el universo de candidatos ha sido muy amplio. Ahora se habrá de reducir el número de candidatos por elección, tanto de jueces, de magistrados, como de juzgadores especializados en materias pues como electoral, competencia, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, sí hay pues una reforma que va a generar una boleta mucho más sencilla, más fácil,
más simple para el ciudadano, pero también una reforma que busca mejorar los mecanismos de selección de los candidatos. Ese es otro punto, claro, que no entre cualquiera, vamos, sino que entre quien sea capaz de confrontar con lo que se le va a plantear en la vida cotidiana y que lleguen jueces que sepan de justicia, de leyes, magistrados, de tribunales, etcétera, pero que lleguen, que sean pocos, pero bien Es correcto. peinados, ¿no? A ver, no solamente se trata de acercar la justicia a la gente, de lo que se trata también es de elegir juzgadores competentes, capaces, con experiencia, efectivamente. Lo dices con una figura pues muy popular, muy cotidiana, que lleguen bien peinados. Bueno, pues que lleguen con el conocimiento y la aptitud para realmente impartir justicia. Y esto es una combinación de varios factores en términos de una evaluación y de una certificación, no solamente de conocimientos, sino también es una evaluación de competencias, porque no solamente se requiere conocer el derecho, sino también la interpretación constitucional, y no solo se requiere conocer la interpretación constitucional, sino una perspectiva de derechos humanos o las distintas perspectivas que ahora concurren en la interpretación del derecho, un conocimiento de la ley orgánica del Poder Judicial y, por supuesto, de las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven los justiciables, porque la aplicación del derecho no se da en abstracto, pues se da frente a una realidad frente a la que también las personas requieren de una sensibilidad y no se diga de una integridad, Pepe. Por eso también se han ampliado los tiempos para poder homologar los criterios entre los tres comités de evaluación, me refiero a cada uno de los comités de evaluación de los poderes de la Unión, pues para tener una, una mejor selección de juzgadores. Por ejemplo, se plantea la necesidad de un examen como uno de los mecanismos de calificación y certificación de esas competencias a cargo de la Escuela Nacional Judicial. Pero aquí hay un punto muy interesante, Javier. Hay prisa. Es decir, tú me estás hablando de un año y medio, cuando haya mejores posibilidades, que lleguen los que verdaderamente sean los más aptos, ellos y ellas, etcétera. Pero hay un calendario electoral. Si no se reforma la reforma judicial antes del 3 de septiembre, no, antes de mayo, antes de que termine mayo, 3 meses antes de que inicie el año electoral, pues no va para ninguna parte. Es decir, ya les entró la prisa ahora sí. Y ahí tiene ya que estar todo listo. A ver, pues la prisa es porque efectivamente, como tú lo dices, hay una taxativa constitucional que establece el artículo 105 de la Constitución para poder promulgar reformas electorales antes del inicio de un proceso electoral, 90 días antes del inicio del proceso electoral. Si el proceso electoral del año que entra formalmente empieza el 3 de septiembre, pues entonces tendremos hasta el 3 de junio para poder llevar a cabo esta reforma a la reforma judicial. De ahí que es previsible que este miércoles en la comisión permanente se convoque un periodo extraordinario de sesiones que se pueda verificar la próxima semana y en ese plazo se pueda concretar el cambio constitucional que posponga la elección y ya introduzca pues los primeros cambios de mejora del modelo de elección judicial. Correcto, y que dé tiempo también de que haga su recorrido por lo menos 17 estados de la República. Pero eso tú mismo lo has visto que ha sido posible cuando hay voluntad política y cuando se quieren sacar las cosas se logra. Ah, no, eso me consta. Y con la fuerza que tienen ustedes. Oye, a propósito de fuerza, ¿no te pareció un poco triste ayer la manifestación contra Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, convocada por Morena? Esperaban, no sé, 15,000, 20,000 y llegaron 5,000, 3,000, 4,000. Y la gente no está muy contenta con Morena en Chihuahua. Pues, ¿qué pasa en tu estado? Tú gobernaste antes de Maru. A ver, Pepe, yo lo que creo es que hay mucha tensión en el tema de la cifra o del número de asistentes a la marcha por la propia expectativa que algunos actores políticos determinados generaron con relación a la convocatoria. Pero yo te quiero decir que para el tiempo con el que se hizo esta convocatoria, sobre todo el clima, la hora y el día en el que se convocó, esa ha sido una marcha muy significativa y muy representativa de un malestar ciudadano frente a una simulación que hoy vive
el estado de Chihuahua en términos del combate a la seguridad pública o a lo que le han dado en llamar el combate a la delincuencia organizada. A mí me parece que fue muy representativa, que cumplió su propósito, el de expresar y externar un rechazo a esta forma de simular, de mentir, de ocultar primero la participación de los agentes de la CIA en Chihuahua y luego toda una serie de tesis que han buscado pues engatusar a la opinión pública, empezando por la propia gobernadora. Hay distintos cálculos sobre la marcha. Yo te quiero decir que en esas condiciones, más los obstáculos que impuso el gobierno del estado de Chihuahua y grupos afines al gobierno del estado de Chihuahua, pues la marcha fue un éxito, porque le cerraron todas las entradas a la ciudad de Chihuahua a militantes de Morena que se trasladaban de Cuauhtémoc, de Delicias, que se trasladaban de Ciudad Juárez, y que es frecuente que en este tipo de congregaciones, en este tipo de reuniones, acudan de distintas partes del estado, pues fue convocada a nivel estatal. No sé si sepas que incluso se abrieron zanjas en las principales avenidas de la ciudad, una cosa verdaderamente vergonzosa lo que ha acontecido, zanjas para introducir ese día redes de agua potable, presumiblemente redes de agua potable. Están las fotografías que acreditan pues este exceso de resistencia frente a lo que se había anunciado pues como una marcha pacífica. Yo creo que con todos esos inconvenientes, la marcha ha resultado muy exitosa y representativa del malestar ciudadano. Pero ¿por qué no habría figuras nacionales de Morena arropando a la presidenta nacional? No vimos a gente del Senado, no vimos a gente de la Cámara de Diputados, el senador Ignacio Mier, Gerardo Fernández Noroña. No había, dejaron sola a Dan Augusto López, dejaron sola a la presidenta de Morena. Bueno, mira, yo respeto mucho esa interpretación, pero yo creo que la marcha, pues con la sola presencia de la presidenta nacional de Morena, pues tiene una representatividad muy completa y muy cabal. Es más, tú además, no fuiste porque tú eres senador por Chihuahua. Además, ella fue, Pepe, quien convocó junto con la dirigencia estatal de Morena a esta marcha, a esta reunión. Y en ese sentido, bueno, pues yo lo que te digo es que no se esperaba que asistieran actores que pertenezcan pues a las cámaras o liderazgos nacionales, como tú los señalas. Yo creo que eso está cumplido cabalmente. Pues hay muchas interpretaciones, habrá quienes en eso quieran ver una debilidad. Yo creo que no, yo creo que el movimiento está a nivel nacional manifestándose en distintos frentes con distintas intensidades y actores. Pues muchas gracias senador, gracias Javier por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.